especialista en medicina interna, tiene una especialidad adicional en neurología y una alta especialidad en esclerosis múltiple. Nosotros la hemos invitado, bueno, tenemos primero muchísimas referencias importantísimas y que hablan muy bien de la doctora Sara Vargas. Ella tiene una publicidad que le precede y para nosotros es un privilegio poder contar con la presencia en esta oportunidad de la doctora Sara. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Tacón. Buenas noches, Bélgica. Buenas noches a todos. En primer lugar, les agradezco la invitación a su programa. Para mí es un placer estar con ustedes, en verdad que sí, y podernos, o sea, acompañar y además nutrir e informar a nuestra población. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, por aceptar la invitación. A raíz de la muerte de nuestro compañero Sergio García, no conocía la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral, y veo que no solamente Sergio muere de esta enfermedad, sino en los últimos días hemos sabido de otras personas. Yo siempre pensé que la esclerosis era algo más simple, era como algo de los huesos, en fin, pero analizando y leyendo, yo dije, Dios mío. Entonces, me dicen que tú fuiste parte de la doctora o de los doctores que lo atendieron, pero también vi en tu currículum, tiene una altísima especialidad en esclerosis, tanto múltiple como lateral. ¿Cuál es la diferencia de ambas esclerosis? Mira, Bélgica, en verdad ambas son totalmente diferentes. En verdad, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune inflamatoria desmielinizante que tiene mayormente predilección, o sea, en pacientes jóvenes. Aún así también la podemos ver en pacientes mayores de 40 a 65 años. ¿Qué pasa con la ELA, o mejor dicho, la esclerosis lateral amiotrófica? Esta es una enfermedad neurodegenerativa, es una enfermedad progresiva que afecta tanto las células del cerebro como de la médula espinal. Ambas son totalmente diferentes. Una es inflamatoria, que en verdad tiene mucho mejor pronóstico. Hay bastantes medicamentos para esta. Y otra no tiene cura. O sea, la ELA o la esclerosis lateral amiotrófica es progresiva, es una enfermedad que hemos ido aprendiendo cada vez más, que a medida que se ha ido estudiando, todavía hoy en día no hay cura para esta enfermedad. En el caso de Sergio García, la de él era la lateral. Sí, la esclerosis ¿Cómo en, lateral amiotrófica. ¿Cómo en tan poco tiempo él se fue deteriorando? Perdió la voz, perdió todo, pero tenía conocimiento. Sí, sí, eso Se es lo. puede tener conocimiento, no se pierde la memoria. No, no, para nada. Mira, la esclerosis lateral amiotrófica, como ya te dije, es degenerativa y progresiva. O sea, los pacientes muchas veces empiezan con tropiezos, con debilidad, tanto de las piernas como de los tobillos, como puede ser de una sola extremidad, como de un brazo. Aparte de eso, pueden referir que tienen debilidad en las piernas, debilidad en las manos, o sea, sienten que se le caen las cosas de las manos, calambres musculares, te llegan a la consulta y te dicen, siento un hormigueo que puede empezar en las manos, en un pie, también pueden expresarse, o sea, cambios cognitivos que no son muy frecuentes, pero en verdad estos pacientes mantienen su conciencia. O sea, la conciencia no se afecta. Los pacientes van progresando desde debilidad hasta estar discapacitados, perder la posibilidad de comer, de que dependen totalmente de los familiares. O sea, es una enfermedad que no solamente afecta al familiar, sino al entorno completo, o sea, al paciente, sino también al entorno completo. Y es multidisciplinaria, no solamente es Sara Vargas, sino también el neumólogo, el infectólogo, en nutrición, la terapia física, o sea, terapia del habla.
O sea, somos un equipo y esto es en realidad lo que nos va a ayudar con este tipo de pacientes. Pero si no tiene cura, por más profesionales de la medicina que participen, la muerte es inminente. ¿Qué decirte? Sí, lamentablemente sí, es así, pero dependiendo el tiempo de o sea, que iniciaron los síntomas, dependiendo si se hace o no traqueostomía o gastrostomía, porque estos pacientes mueren mayormente por insuficiencia respiratoria o por infecciones concomitantes, como son neumonía, como son infecciones de vía urinaria, por desnutrición también, porque no pueden tragar, o sea, no pueden caminar, son pacientes que están encamados. Entonces, mientras más rápido tú puedas integrar al paciente, lo puedas hacerle una traqueostomía, o sea, una ventilación, que es difícil en nuestro medio, pero no es imposible. Entonces, también la gastrostomía, que es poner un tubito por el abdomen donde los pacientes pueden recibir la nutrición. Y mientras más nutrido esté un paciente también, mejor es el pronóstico. Ok, adelante. Bueno, Sí. doctora, yo diría no mejor, sino menos malo, porque es terrible. Es Sí, decir, usted ha hecho una descripción perfecta, digo yo, porque hasta siento, eh, bueno, usted lo explica también que uno siente ciertos efectos y al trasladarse al compañero y hermano que recién murió, pues uno lo siente doble, doble. Doctora, mi pregunta es la siguiente. yo te Esa puedo... Ajá. enfermedad, Mañana ella está esa diciendo algo. enfermedad, Mañana ella está diciendo algo. Te No, no, está no, está bien, diciendo continúa. algo. sí, sí, no, yo sé, pero ella va a oír la otra Ok, parte ok. para entonces ella completar lo que me va a responder. ¿Esa enfermedad ataca igual hombres y mujeres o hay estadística a quién ataca más? Si al hombre o a la mujer. Sí, en realidad es diferente. Si hablamos de esclerosis lateral amiotrófica es más frecuente en hombre y la edad es mayor, o sea, entre 60 y 75 años. O sea, es más de adultos. A diferencia de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad más de jóvenes, entre 20 hasta 40 años. O sea, entre ambas la podemos ver, incluso yo tengo una pacientita que es médico, o sea, uno se compenetra tanto con estos pacientes que son parte de nosotros. O sea, ustedes quizás piensan que no, pero uno sufre al igual que los pacientes porque tú no quieres ver un paciente tuyo que se te vaya, o sea, que tú lo puedas ver que ya depende de su familia, que no pueda caminar. O sea, tú vives con los pacientes y esto es algo muy importante, pero cada una tiene un pronóstico diferente. Y en verdad hay pacientes que tú lo haces tuyo y uno sufre con ellos también. Domingo quiere decir algo, lo único que él tiene el micrófono como muteado, es lo único. Mientras Domingo se desmutea, permítame hacerle una pregunta. Eh, en términos emocionales y conductuales, ¿cómo se manifiesta el ELA? Mira, muchas veces hasta se puede, tú tienes que hacer diagnóstico diferencial, o sea, el ELA no es un diagnóstico que tú me llegas y sí se hace de una vez, no. Hoy incluso estaba hablando con alguien que quiero, valoro y respeto mucho, y su esposa y su madre también, que yo les decía en realidad, mira, no es algo que aunque yo sepa desde primera instancia que tú llegues a mi consulta y tú tengas los síntomas clínicos, yo no te puedo decir en primera instancia que tú tienes eso porque yo te estaría tachando. O sea, yo tengo que hacer unos diagnósticos diferenciales importantes de esta enfermedad. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, tú empiezas a descartar tanto como podría ser una demencia frontotemporal, que son, incluso hay, o sea, hay pacientes claves que empiezan con llanto fácil, con risa fácil, con alteraciones, con incomodidad. Y esto puede ser también uno de los síntomas de esta patología, pero que tenemos como clínicos, como neurólogos, que hacer diagnósticos diferenciales con otro tipo de patologías. Por ejemplo, una
cuando hablaba de demencia, ¿a qué te refieres, Sara? Demencia en realidad es un deterioro cognitivo, que los pacientes pueden empezar con alteraciones de la memoria. Mayormente tú me dices, se me están olvidando las cosas, pero no por eso vamos a decir demencia. Podemos decir un deterioro cognitivo que probablemente esté empezando. Y hay múltiples casos, o sea, la gente también asocia esto a Alzheimer. No, hay muchos tipos de demencias o hay diferentes tipos de deterioro cognitivo. Entonces, uno también tiene que ir integrando esto. O sea, no porque tú me digas, mi Sara, se me están olvidando las cosas, yo te diga, Bélgica, tú tienes un deterioro cognitivo o tú tienes una demencia. O sea, son totalmente diferentes. Pero puede también comenzar con doble personalidad Por, o un momento acabar con la gente, decir cosas y después tener doble. Una sí, buena y una mala, se puede, podría. porque podría ser algo también, eh, la cabeza se atrofia, la mente, comienza el cerebro. Sí, Puede el cerebro comenzar en así. realidad se atrofia, empezamos a disminuir el volumen cerebral a partir de los 30 años. Y yo siempre trato de educar un poquito a mis pacientes y le digo, mira, o sea, donde podamos hacer las terapias cognitivas, desde leer, desde hacer juegos de memoria, donde tú puedas hacer rompecabezas, donde tú puedas jugar dominó. O sea, todo lo que es juego de concentración es parte de una terapia cognitiva. Entonces, sí, estos pacientes también pueden tener alteraciones cognitivas, pueden tener llanto fácil, risa fácil, o sea, alteraciones frontales que en realidad cambian la personalidad de los pacientes. Entonces, por eso tenemos que hacer un buen diagnóstico diferencial al momento de llegar a nuestra consulta. Doctora, hay un personaje, Domingo, creo que quieres hacer una pregunta, si estás disponible. Sí, doctora, hay un personaje de trascendencia prácticamente global que fue el señor Stephen Hopkins. Ajá, ajá. Él también tenía esta enfermedad. Sí, también Sí, la tenía. ¿Y Murió por hace... qué la de él le llaman como su nombre? La Al que se le enfermedad. llamó como su nombre fue a Lo Gehrig, o sea, que fue el jugador de fútbol. Sí. Entonces se le puso esa enfermedad en nombre de él. Lo que pasa es que este en realidad tuvo mayor tiempo porque él tenía todo, él tenía en su casa, o sea, sus equipos, él tenía su ventilador, tenía su nutrición y por eso duran más. O sea, cuando el paciente tiene buen cuidado, es lo que te digo, la memoria, la parte cognitiva del paciente no se pierde. El paciente sabe quién es, o sea, el paciente se mantiene consciente, pero muchas veces o sea, la parte de no poder hablar, de no poder localizar, de no poder moverse, de depender de todo para otra persona, los pacientes se deprimen. Entonces, por eso fue que dije al principio, es algo multidisciplinario donde para tú poder evolucionar y el paciente tener dentro de su cuadro un mejor pronóstico, pues también o sea, tú tienes que tener un gran equipo médico y tenemos que tener Pero medios. Hawkins, así es, inventó él mismo una computadora que Sí, podía transmitir y comunicarse con los sí, demás. yo tengo un paciente incluso que es médico y ese paciente no puede hablar, pero se comunica a través de un aparatito donde él va poniendo palabras y el aparatito me habla. Y habla, el aparatito habla lo que Sí, él escribe. lo que él Pero, quiere decirme. pero en el caso de Sergio, perdió la movilidad y no podía escribir. No, ¿Cómo? pero es con la visión. O Con sea, la con la visión visión. del paciente, sí, es como una computadora donde el paciente va empezando, o sea, va escribiendo lo que él quiere porque su mente se mantiene. Y el paciente incluso va escribiendo lo que él me quiere decir. Y eso es una parte donde, Pero ¿cómo escribe si no tiene con los ojos, movilidad? con los Ah, ojos, con los ojos. los sí, con ojos. los ojos. Y la computadora lo Lo va va haciendo escribiendo. solo. Es como un chip donde tú le vas escribiendo a la computadora, o sea, tú vas poniendo un ejemplo, si tú quieres poner la A, la vas poniendo, o sea, dependiendo la letra que tú quieras, la computadora la va poniendo y después me dice la oración que el paciente me quiere decir. Entonces, el Doctora, aparatito dice la oración. Ajá. eso, ¿Qué tanta gente? Hay estadística sí, pero antes de de eso, estas. Bélgica, Sí, eso quiere sí. decir, doctora, que
La persona que padece este tipo de enfermedad recibe información, recibe conocimientos, recibe emociones, Sí, claro. independientemente de que uno lo vea prácticamente inerte. Sí, eso no se pierde. O sea, y eso es lo quizás hasta Penoso, terrible, porque penoso. tú mantienes todo. O sea, tú sabes quién tú eres, tú sabes quiénes son tu familia, pero el hecho de que tú no puedas comunicarte, porque quizás tú no tienes el medio o no tenemos todos los métodos de tener esa computadora para comunicarnos, o no tenemos un ventilador mecánico que yo me pueda traer a mi casa porque es muy costoso, o yo no pueda tener una maquinita donde esa maquinita me pueda llevar la nutrición a través de una sonda que yo también pueda tener en mi casa. O sea, eso es lo malo de este tipo de enfermedad, quizás en un país como el de nosotros. Pero hay muchas cosas para poder sobrevivir. Sí, Es siendo, increíble. sí, Doctora, antes de la pausa, yo quisiera que usted nos diga si una enfermedad tan terrible, catastrófica como esa, de alto costo, la cubre algún seguro. no, no. No, No tenemos, en realidad tenemos un departamento de alto costo, gracias a Dios, donde esto es una esperanza para nosotros y los médicos que manejamos pacientes de alto costo. Y para los pacientes de nosotros que son de escasos recursos, nosotros lo podemos mandar al departamento de alto costo de nuestro país. Y sí tenemos, o sea, uno de los tratamientos que es para este tipo de enfermedad. Y también tenemos tratamiento para la esclerosis múltiple. Entonces, pero los seguros no, para nada. Los seguros incluso yo tengo que mandar a hacer un anticuerpo fuera del país y tampoco lo cubren. Pero No, en otros no, países todo es, Ellos escuchan y pueden ver películas, televisión, todo, todo, programas, todo, todo, todo. todo, sí. pero ¿Y qué doctora, ¿cuál puede es el costar? tratamiento que le dan otros Sí. estados a esta enfermedad? ¿Es de salud pública? ¿Cómo? Perdón, que no ¿Cuál te es el entendí. tratamiento que le dan otros países, otros estados a las personas que padecen esta enfermedad? ¿Esta enfermedad es considerada de salud pública para otros países? Para todos. Para En todos. realidad nosotros somos muy afortunados porque la tenemos en salud pública. Hay otros países que quizás no lo tienen o que tampoco lo cubren, pero eso es algo, es una enfermedad que es muy costosa, así como hemos podido ver, porque conlleva un equipo multidisciplinario, porque conlleva nutrición, porque conlleva un ventilador, conlleva terapia física, porque conlleva manejo de psicología y psiquiatría, porque conlleva manejo de infectología, de neumología. O sea, es lo que te digo, o sea, es un equipo multidisciplinario donde entre todos tratamos de darle una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Y sí es considerada una patología de alto costo y de salud pública. En el caso de Hopkins, él fue que ideó la computadora. ¿Existen esas computadoras para personas que puedan, que tengan esta enfermedad y puedan comprarla? Sí, fue lo que te dije. Yo tengo un pacientito aquí que incluso es médico y él tiene una donde él puede comunicarse con nosotros, pero todavía él sí va a necesitar el ventilador, sí está en gastrostomía, pero tiene por lo menos esa computadorita que sus hijos le compraron y él puede comunicarse por ahí a través, o sea, con todos nosotros a través de eso. Ese doctora, paciente tiene hay, esclerosis múltiple, ¿verdad? No, esclerosis Ah, lateral amiotrófica. La esclerosis ah. múltiple es otra y tiene mucho mejor pronóstico y los pacientes pueden hacer su vida normal. Lo importante de la esclerosis múltiple es identificar los síntomas y saber cuándo llamar, o sea, saber lo que es un brote. Y esa es parte de la educación que tenemos que darle a nuestros pacientes, porque mientras más educados están y más sepan, o sea, menos discapacidad van a tener, que es la diferencia con el ELA. El ELA, el paciente va deteriorándose. Por más que hagamos, o sea, el paciente va deteriorándose cada día. Pero, La esclerosis múltiple, el paciente me hace un brote, o sea, perdió la fuerza o perdió la movilidad o la sensibilidad, el paciente se le da tratamiento y puede recuperar. Mientras más rápido lo diga, más fácil manejo para todos es y menos discapacidad va a tener el paciente. pero el después de tratamiento la pausa, después,
Tacón, después de la pausa, yo pregunto algo. Muy bien. Pues ya volvemos. Está bien. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos,